cuando comparamos las transiciones democráticas que hay en otros países, en Uruguay, Chile, no estamos hablando de países muy lejos, no estamos poniendo un ejemplo de Suecia, estamos hablando de lugares que nos quedan muy cerca, a los argentinos, e inclusive la provincia de San Luis. A veces estar tan cerca y tan lejos a la vez. Bueno, pasaron ya 18 días de aquel domingo de junio histórico, porque tiene varias connotaciones que ya hemos desarrollado a lo largo de estos días también, pero además lo que se ha esperado durante estos 18 días es algún gesto, ¿no? Algún gesto que alimente la democracia, sobre todo por parte del oficialismo provincial, en la persona de Alberto Rodríguez A, que no ha llamado a su adversario político, Claudio Poggi, ni tampoco ha hablado de la transición, ¿no? Y una transición desordenada implicaría un desorden para el ciudadano de San Luis, y ya el vecino de San Luis está esperando de una buena vez por todas un gesto de grandeza. Finalmente, el gobernador electo, Claudio Poggi, decidió intimar a Alberto Rodríguez A por cartas documentos, al propio gobernador de San Luis y a ministros. Bueno, estamos en contacto con Fabiana Zárate, esa abogada constitucionalista, para explicar un poquito este mecanismo de las cartas documento y sobre todo de la importancia que tiene. Fabiana, ¿cómo estás? Emiliano te saluda, buenas tardes. Hola Emiliano, ¿cómo estás? Buenas tardes, saludos a tu audiencia y al equipo. Gracias por... Espero que estén muy bien. Bueno, gracias, igualmente. Bueno, primero preguntarte, a veces cuando hablamos, ¿no?, de cartas, documentos y demás, ¿cuál ha sido la intención del gobernador electo enviando esta carta documento al gobernador Alberto Rodríguez A y a sus funcionarios públicos? Mira, Emiliano, la decisión de Claudio como gobernador electo de enviar esta carta, estas cartas documento, porque son 44 en realidad, digamos, los destinatarios son el Poder Ejecutivo, sí, pero integrado por sus ministros, por sus secretarios de Estado, por quienes conducen las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, por los entes, bueno, y una serie de organismos que manejan presupuestos. Es advertir ante alguna información que él recibió concreta, que a partir del 10 de diciembre quien se hace cargo de las políticas públicas provinciales es el gobernador electo, y por lo tanto, bueno, todos los funcionarios tienen que concluir su gestión trabajando lo mejor que se pueda hasta el último día, pero tienen que no dejar las manos atadas, y por eso la carta dice se abstenga ¿no?, de realizar actos que comprometan de alguna forma los presupuestos futuros y le impidan a Claudio, en definitiva, a Claudio Poggi, llevar a cabo las políticas públicas con las que, digamos, está comprometido, y además la gente ha comprometido su voluntad popular por el cambio que proponía, ¿no? Dentro de estas irregularidades, aparte hay también una cuestión que tiene que ver con la Constitución también, ¿no? Digo, cuando ya se sabe, y hablamos del 10 de diciembre, termina el gobierno de Rodríguez A y se compromete presupuesto u obras de cara al futuro. ¿De qué estamos hablando con esto? Creo que tiene que ver también con haber dejado incompleta la respuesta a tu pregunta anterior. En realidad, nosotros en nuestra Constitución tenemos un artículo 92, sí, que le dice al Ejecutivo que es el único que puede mandar el presupuesto, que es una ley en la que el Ejecutivo lo que hace es planificar en lo que va a gastar el año siguiente. Y puede hacerlo para el año siguiente, incluso hasta podría ser plurianual, digamos, 3 años, por ejemplo, y dice la Constitución, siempre que no exceda de su mandato. Por lo tanto, no puede presupuestar y mucho menos ordenar ejecución de gastos que excedan el propio mandato que culmina el 10 de diciembre. Ese es el artículo 92 de nuestra Constitución, pero además la ley de contabilidad también prevé que ese es el límite, ¿no?, el presente mandato gubernamental. Por eso digamos, que el gobernador electo está intimando es a que no se contraten obras públicas que excedan este periodo de mandato constitucional, ni tampoco otro tipo de gastos que pudieran comprometer
presupuestos futuros, ¿no? Exactamente. Bueno, la semana pasada conocíamos, ¿no? Por lo menos información también que nosotros brindábamos aquí en Radio Rivadavia, es el ingreso de funcionarios políticos a planta permanente después de lo que fue el domingo 11 de junio. Digo, tiene que ver con situaciones justamente de comprometer las finanzas del próximo gobierno, ¿no? Y además de la obra pública de lo que estabas haciendo referencia recién. Claro, porque la definición del funcionario político, del funcionario de gabinete, es cesa en su, una digamos de las definiciones es que cesa en su mandato o en su función cuando cesa el que lo nombró. Por lo tanto, el mandato, la culminación del mandato de este ejecutivo hace cesar naturalmente, y no es algo tan extraño, ha ocurrido año a año, incluso hasta cuando el gobernador ha sido el mismo, digamos, cuando ha sido en dos mandatos de un mismo gobernador, igual cesan los funcionarios y no tienen que quedar en la planta del Estado. Luego, en muchos casos son, digamos, confirmados en sus cargos. Pero digo, el funcionario político el 10 de diciembre cesa en su cargo y debe dejar el Estado, porque además debe dejarle las manos libres a quien tiene que armar su equipo en su gestión, que para eso ha sido elegido. Por eso creo que la otra vez veía el video de Claudio Poggi en el que cerraba, decía, bueno, respeten la voluntad popular, que es que ha sido elegido gobernador, y la ley. No está pidiendo más que eso, ¿no? No está diciendo, no pueden ejercer la voluntad popular, que es, ustedes ahora están en el gobierno y deben ejercer su mandato hasta el final, digamos, satisfaciendo todas las necesidades públicas que existen y que para eso están en el gobierno en este momento, ¿no? No me gusta hacer futurología, ni mucho menos, pero bueno, el comportamiento del gobernador va a la inversa justamente de lo que dice inclusive la Constitución y sobre todo por lo que ha demostrado en el silencio de estos 18 días. Pero inclusive en una nota televisiva, el gobernador electo, Claudio Poggi, decía, bueno, le estamos diciendo al funcionario político que no se mande ninguna macana en estos meses porque la responsabilidad patrimonial va a ser la de él, la del gobernador también, pero sobre todo la del funcionario político. ¿Qué puede ocurrir si después del 10 de diciembre, y me refiero judicialmente, hay irregularidades dentro de estos funcionarios que han obedecido diferentes órdenes de su gobernador Alberto Rodríguez Sá? Sí, los funcionarios del Estado, de este Estado y de cualquier Estado, responden por todos sus actos cuando causan perjuicio al Estado. Y en este caso, si hubiera perjuicio, claramente van a responder, y no estamos hablando de una responsabilidad estatal, además estamos hablando de una responsabilidad patrimonial personal y solidaria, que está prevista en el 55 de la Ley de Contabilidad, es decir, si yo hago algo que no corresponde como funcionaria pública, y bueno, estoy obligada a responder con mi propio patrimonio. Y Claudio lo consigna, así que Poggi lo consigna así en su intimación. Hay situaciones preocupantes, ¿no? Que en el 2019, después de haber perdido también las elecciones legislativas y tanto ahora, después del domingo 11 de junio, se cayó el Tramix. ¿Qué es el Tramix? Ahí está toda la información pública del Estado. En aquel momento se había denunciado un hackeo, después cuando se restaura el sistema había información que se había perdido. Lo mismo ocurrió sin versiones oficiales, esta vez después del 11 de junio. ¿Preocupa este tipo de situación, digamos, de una plataforma tan sensible con tantos datos de todos los sanluiseños? Mira, es un tema súper preocupante que no tiene que ver con esta intimación concretamente, pero vos lo sacás y es re importante porque estamos muy complicados con el acceso a la información pública. Es de las peores provincias con el acceso a información pública, ¿no? Además, es un tema en el que hay que trabajar. Absolutamente. Vos como periodista debes saber que hoy encontrar un decreto en el boletín oficial te lleva a un trabajo importante, y por ahí no lo podés encontrar, porque bueno, el sistema actual no lo permite. Pero digo, más allá de eso, el tema del supuesto ataque en el año 2019, que en el último informe que hubo de Ciencia y Tecnología, nos dijo que, bueno, se habían recuperado 10 años de información perdida, menos un año. De ese año, que es el 2019 completo, nunca supimos que se recuperó y que no, o si no se recuperó nada, con lo cual tendríamos todo un año de información perdida, salvo los expedientes que se fueron reconstruyendo voluntariamente con el aporte de los ciudadanos o de algunos funcionarios en algún caso. Y después a eso le sumamos, o sea, ya teníamos eso, estos como 9 días, en muchos organismos fueron 9 días, de no acceso al trámite, hasta el día de hoy, desconocemos, o sea, no hubo una sola autoridad que saliera a dar una información precisa de la causa
de la falla del sistema y si esa falla del sistema había afectado o no de alguna forma la integridad de los datos que ese sistema preserva. Que convengamos que en el Tramix están los datos personales de la mayoría de los ciudadanos que hacen trámites de todo tipo, en el área salud, en el área educación. Es decir, no estamos hablando de algo menor en cuanto a la información pública. Bueno, creo que desde de diputados se ha presentado sí. un pedido de informes, no sé qué suerte correrá, pero sería re importante que la ministra de Ciencia y Tecnología nos dé una explicación a los ciudadanos de qué ha pasado, ¿no? Sí, por el momento no hubo ninguna versión oficial por parte del gobierno y mucho menos de la ministra de Ciencia y Tecnología, Alicia Bañuelos, pero la verdad son situaciones preocupantes y sobre todo que tienen que ver con el futuro de San Luis. Yo decía recién, la gente ya está esperando algún gesto de grandeza, pasaron 18 días, por el momento no hubo ninguno. Fabiana, agradecerte la buena predisposición y explicar también a veces temas que escuchábamos de lo cotidiano, lo técnico, a un plano terrenal como para que todos entendamos de qué se trata estos días también que ha dejado secuelas después del domingo 11 de junio. No, al contrario, gracias a ustedes por llamar. Muy amable. Fabiana Zárate, abogada constitucionalista, explicando un poco para poner de alguna manera en plano lo que está ocurriendo y